amigos que participaron en el webinar de Chinche de Cama, dando seguimiento al compromiso para contestar todos sus cuestionamientos. Estamos con la doctora Teresa Ambriz, la doctora Alejandra Espinosa, y puntualizando en las preguntas tan interesantes que ustedes nos hicieron favor de compartir, damos inicio a la primera. Tipo de enfermedades o vectores que transmiten la chinche de cama. Bueno, durante la capacitación que dimos de chinche de cama, se habló de un reciente estudio en el año 2015 con poblaciones de chinche de cama en Perú, donde fue comprobada la transmisión de tipo vectorial de el parásito que transmite el mal de Chagas, es decir, el triatoma, que es una chinche hematófaga, tradicionalmente ha sido el vector competente de la enfermedad de Chagas. Sin embargo, en estos estudios recientes de 2015 se logró vincular Cimes lectularius también en esta transmisión en laboratorio. Entonces deja ahí pues abierta la posibilidad hacia las personas, ¿no? Esto sigue en investigación con esta línea de los investigadores en Perú. Como vector mecánico, pues hasta este momento no se le ha logrado vincular a ninguna enfermedad. Sin embargo, con el tema COVID, pues también podrían surgir líneas de investigación al respecto. Muy bien. La siguiente pregunta, en cuanto al control químico, ¿qué tipo de productos se deben aplicar en zonas habitacionales o en habitaciones? Bueno, dentro de la gama de Syngenta, durante la capacitación también hablamos de la oportunidad de trabajar con los microencapsulados de Syngenta, productos como Deman Duo, como Deman 2.5 CS, Icon 10S, son productos que pues tienen evaluaciones en Estados Unidos y otros países para el control de chinche de cama y también de muchos otros artrópodos. Perfecto. Nuestra siguiente pregunta, ¿cómo hacer el control del huevo alojado dentro de un colchón? Bueno, ahí primero que nada tenemos que hacer una buena inspección para detectar dónde tenemos los problemas de huevecillo. Recordemos que el huevecillo prácticamente ningún insecticida, aunque se le aplique directo, le va a ejercer algún tipo de control y muy difícilmente tratamientos térmicos también pueden llegarlo a afectar. Entonces, aquí básicamente lo que vamos a buscar es residualidad en los productos para que en el momento en que emerjan estas ninfas estén expuestas al efecto residual de un insecticida. Y como bien lo decía la doctora Tere, tenemos como microencapsulados como productos de alta residualidad, como es el Icon 10S, Deman Duo, Deman 2.5. Perfecto. La siguiente pregunta se refiere a cuántos huevecillos aproximadamente depositan las hembras. Las hembras pueden llegar a depositar varios huevecillos a lo largo de su vida. Pueden llegar a depositar más de 40, 50 huevecillos. Sí, de hecho es una plaga bastante prolífica. Algunos autores pues citan que hay ovoposición diaria y esa ovoposición puede ser de 2 a 3 huevecillos al día. Ha llegado observaciones donde hay hembras de chinche de cama que han ovopositado 500 huevecillos en su vida, ¿no? Entonces, eso también es un dato importante a considerar por lo altamente prolífica que es la chinche de cama. Perfecto. Nuestros amigos de Colombia se refieren a la siguiente pregunta, que en su país, Colombia, hay una especie que se llama chinches, que genera un olor bastante irritante y normalmente se encuentra en zonas silvestres. ¿Qué tipo de chinche será esta? ¿O qué categoría de chinche podemos clasificarla? Bueno, pertenece seguramente al orden Hemiptera. Hay una familia en específico que aquí en México la conocemos como chincha pestosa y pertenece a la familia Pentatomide. Y como bien lo decía, pues es una chinche específicamente de áreas
boscosas o de áreas jardinadas, también la podemos llegar a encontrar, pero pertenece a la familia Pentatomida. Y Muy también bien. importante que hay algunas chinches que pertenecen a este orden, Hemiptera, pero no necesariamente son hematófagas, ¿no? Recuerden que hay algunas que se alimentan de la savia de plantas y hay otras chinches que incluso son acuáticas, ¿no? Entonces, ahí también discriminar a qué tipo de chinches nos referimos. Cuando hablamos de chinche de cama, hablamos del género Cimex, y hay pues varias especies distribuidas en el mundo. En el caso de México, representativamente Cimex lectularius, pero hay otras Cimex que son de las zonas tropicales, ¿verdad, Ale? Tú revisaste ahí bibliografía de... Sí, ahí veíamos especies. que teníamos hasta más de 20 especies. Efectivamente, no todas las especies del orden Hemiptera y que son conocidas como chinches son hematófagas. Tenemos una infinidad grande hacia otras especies que también se alimentan de plantas. Entonces, sí, y en algunas regiones tropicales, dentro de nuestros países latinoamericanos, pues también tenemos otra chinche que es hematófaga, que corresponde a los géneros Triatoma y otro más que es Rhodnius, ¿no? Entonces los triatominos y los Rhodnius también son chinches hematófagas y son un grave problema de salud pública por estar involucrados en la transmisión de la enfermedad o mal de Chagas. Perfecto, muy bien. ¿Qué tan cierto o tan efectivo es lavar toda la ropa con agua caliente y sacar los colchones al sol antes de hacer la aspersión para que las chinches salgan o puedan ser controladas? Como lo comentábamos durante la parte de inspección, una de las recomendaciones es que cuando vayan a hacer esta inspección, las cosas estén en su lugar para que precisamente no mandemos de un lugar a otro a las chinches o las estemos dispersando o el cliente las esté dispersando. Entonces es importante que ustedes se encuentren en el lugar para hacer una buena inspección y determinar dónde son los lugares donde se encuentra la chinche de cama. Entonces, más bien es recibir las cosas como están, sin que el cliente las mueva con anticipación. Perfecto. Y hay un manejo poco diferente dependiendo el nicho de negocio. Por ejemplo, en hotelería existen pues protocolos muy diferentes a los que operan en áreas residenciales. Aquí es preciso que toda la ropa de cama se ingrese en una bolsa de manera hermética para poderla llevar y procesar con lavado con agua caliente. ¿Qué tan caliente? Obviamente debe superar los 70 grados centígrados. Sabemos que el agua tiene un punto de ebullición en la mayoría de las latitudes de 100 grados centígrados. Entonces, pues, sin que llegue al punto de ebullición, basta con que sea arriba de 70 grados el lavado para que esa ropa de cama, pues, obviamente pierda la viabilidad de esas chinches y después meter esa ropa de cama a la secadora, la cual pues también alcanza altas temperaturas. De esta manera podemos tener la ropa de cama en hotelería pues libre de chinches. El problema es que se sigue reinfectando a partir de los colchones y los colchones no reciben el tratamiento térmico adecuado, lo cual también es parte del protocolo en hotelería, para lo cual ya existen o cámaras para tratamiento térmico o incluso pues equipos que calientan toda la habitación con sus debidos protocolos y restricciones. Qué interesante es este tema de las chinches. Todos nuestros amigos que nos acompañaron están haciendo muy interesantes preguntas. Por ejemplo, también la siguiente: ¿qué tiempo puede vivir una chinche de cama sin alimentarse? Bueno, en este caso, dependiendo de la literatura que nosotros consultemos, podemos encontrar diferente información. Sin embargo, bajo las experiencias que se han obtenido con diferentes personas y personales también, las chinches pueden vivir sin alimentarse de 6 a 7 meses. Inclusive, ya hablando de la bibliografía, llega a reportar hasta año y medio sin alimentarse. Esto es muy interesante porque muchas veces cuando las personas se cambian de casa, de repente llegan y empiezan a tener problemas de chinche de cama y no precisamente que las hayan trasladado, sino ya se
ubicaban ahí anteriormente estas chinches. Entonces, ellas se reactivan en el momento en que detectan la presencia del ser humano o de cualquier otro mamífero a través del CO2. Sí, esto es porque bajan su metabolismo al punto más básico de subsistencia, y en cuanto hay un hospedero disponible, y esto hay que considerarlo también, el hospedero no solamente puede ser el ser humano, también pueden ser las mascotas. Entonces, en cuanto detectan presencia de CO2 del perro, del gato, del humano, pues pueden ir a alimentarse de esa fuente. Muy bien. Después de un tratamiento, ¿qué recomendaciones debemos darle a nuestros clientes? Bueno, en este caso yo les recomendaría que permanezcan las habitaciones abiertas. En la experiencia que también he tenido, siempre he encontrado un común en las habitaciones que están infestadas por chinche, y es que normalmente son habitaciones cerradas que acumulan cierta temperatura que les permite un buen desarrollo a las chinches de cama. Entonces ahí se recomendaría que se airee el lugar, que obviamente pues estén abiertas las puertas, ventanas, y en caso de que no fuera esta la situación, pues pusieran un ventilador para que de alguna manera haya un movimiento del aire y también cambie la temperatura. Y pues algo muy recomendable, hay que recordar que cuando hay alguna infestación por chinche de cama, esta puede suceder también porque trasladamos a lo mejor algunos muebles o inclusive alguna ropa que algunas veces llegan a regalarles a las personas. Entonces inspeccionar también estos nuevos elementos que están llegando a la casa. Y cuando se trata de hoteles, bueno, pues ahí la reinfestación puede ser constante, ¿no? Entonces, las recomendaciones para el ama de llaves del hotel y la gerencia van a ser muy diferentes a un servicio residencial, porque ahí las recomendaciones son el estar atentos de manera continua. Las técnicas de aspirado pues tienen que modificarse en el caso de un hotel que ya ha tenido la infestación, puesto que tienen que incluir filtros de tipo EPA con H, para evitar que los huevecillos sean dispersados dentro de una habitación o de una habitación a otra, ¿no? Entonces también van a cambiar algunas recomendaciones para el ama de llaves y el personal a su cargo en la limpieza. Muy bien, eso quiere decir que a todos los que viajan mucho por diferentes actividades deben de estar muy atentos a exigir buenos servicios y a estar muy cuidadosos de estas recomendaciones. Es correcto. En Estados Unidos las demandas pueden ser millonarias por un turista o una persona que se hospede y tenga un problema de chinches. Hay lo que se llama the Bed Bug Law, es decir, la ley de chinche de cama, y entonces las demandas pueden ser tremendamente grandes. Perfecto. ¿A cuántos grados centígrados muere una chinche? Normalmente los insectos empiezan a tener problemas de desecación a partir de los 50 grados centígrados. Aquí la temperatura recomendada puede ser a partir de los 70 grados centígrados, y también por lo menos estar expuestos de 5 a 10 minutos, porque muchas veces creemos que ya tomamos la temperatura y solamente dejan expuesto a esa temperatura unos minutos, y esto pues puede ser poco efectivo. Entonces mínimo de 5 a 10 minutos deben de estar a partir de 70 grados centígrados. Y en el caso de vapor, también ahí el protocolo es 1 pulgada de avance por segundo. Es decir, que la aplicación de vapor debe ser de manera continua, no debe variar la temperatura del vapor en la zona aplicada. Y es una aplicación pues realmente lenta, de mucha paciencia, porque de lo que se trata, como dice la doctora Alejandra, es de que haya una buena aplicación de la fuente de calor. Perfecto. Otra pregunta que es también extremadamente importante e interesante es cómo hacer el tratamiento químico cuando en la vivienda hay bebés, personas de la tercera edad o pacientes oncológicos. ¿Qué pregunta tan interesante? Sí, de hecho, pues en la lista de Estados Unidos, la lista de la USEPA, de la Environmental Protection Agency, que es la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos,
Ellos lo que tienen es evaluados los productos que sí se pueden utilizar en control de chinche de cama. Afortunadamente, dentro de la gama de Syngenta, pues ya les hemos dado algunas opciones, como Demanduo, que es uno de los productos más evaluados para chinche de cama. Por ejemplo, la doctora Dini Miller es una experta en el manejo de la resistencia a insecticidas en chinche de cama. Y ella, precisamente, mucha de la investigación que hace es en casas geriátricas, es decir, en asilos para ancianos o en casas de personas acumuladoras, aquellas personas que a veces pues ya por su edad empiezan a tener cierto tipo de comportamientos acumuladores y tienen pues casas con pobre higiene, y precisamente ahí es donde ella ha aplicado Demanduo, ¿no? Porque es un producto autorizado para este uso en los Estados Unidos. En el caso de México tenemos Demanduo en nuestro portafolio. En Colombia está por llegar en unos cuantos meses más. Estén al pendiente con nuestro distribuidor agrointegral. Ellos notificarán de este lanzamiento. Y en Perú también hay un proceso de registro para Demanduo. Entonces, ese sería uno de los principales productos a recomendar. Y, por supuesto, con las debidas precauciones. Recuerden que no debe haber personas al momento de la aplicación. Deben de salir los niños, las personas de la tercera edad, los pacientes oncológicos. Por supuesto, ahí hay que revisar qué protocolo tiene ese paciente. Tal vez ni siquiera va a ser susceptible de tratar con control químico esa vivienda. A lo mejor se va a tener que enfocar a control físico-mecánico. Entonces hay que discriminar esta parte también. Hay lugares donde el control químico podría ser sustituido solo por control físico y mecánico. Perfecto, qué interesante. ¿Cuál es el mejor método para hacer control de chinches en colchones de hoteles? Como bien comentaba la doctora Tere, ahí hay un protocolo ya bastante establecido. La plática fue muy rápida y no se habló mucho de esta parte. Sin embargo, volvemos a insistir. Una parte necesaria es la inspección, una muy buena inspección, y posteriormente de que se detecte dónde está el problema, hacer la aplicación de algunos de nuestros productos de Demanduo, Icon 10S, Deman 2.5. Sí, Perfecto. y bueno, también en cuanto a legislación, hay que consultar la legislación en cada país. En el caso de México, la COFEPRIS no ha sido tan específica en cuanto a la norma de etiquetado, la norma 232, en cuanto a definir si hay áreas específicas de tratamiento o se limita el tratamiento. Por lo tanto, bajo el criterio de la normatividad mexicana, pues podemos tratar los box spring de las camas, las bases de las camas, las cabeceras. El colchón, pues existen tratamientos térmicos, ¿no? Entonces también ahí hay que hacer un tratamiento mucho más complementario con diferentes técnicas. Las técnicas físicas, las técnicas químicas. Perfecto. La siguiente pregunta se refiere de la siguiente forma. ¿Los geles insecticidas pudieran ayudar al control de chinches de cama? Pues los geles, recordemos que son productos muy, muy específicos para hormigas, para cucarachas, y pues realmente definitivamente no ayudarían en nada el control de chinche de cama, porque además recordemos que la chinche de cama requiere de picar, requiere de chupar sangre para vivir y para reproducirse. Entonces, definitivamente el uso de geles no funcionarían, porque además hay que recordar que también nos detectan a través del CO2, y un gel pues no estaría emitiendo ese CO2 para que sea susceptible de picar. No nos sirve. Perfectamente. La siguiente pregunta se refiere, ¿el Deman tiene mucho olor? No huele, esa es una de las enormes ventajas. Una vez que se aplica y el producto se seca, no queda una característica odorífera como con otro tipo de productos. Entonces, dentro de la línea de Syngenta, nuestros microencapsulados tienen esta enorme ventaja de evitar los malos olores.
Demanduo, Icon 10S, que por cierto en Perú se llama se llama Deman 10S, y en el caso de Colombia Icon 10ME, y en el caso de Deman 2.5CS, que lo tenemos tanto en México como en Colombia y próximamente en Ecuador. Afortunadamente este producto pues, tampoco deja olores. Perfecto. La última pregunta de este primer webinar sobre chinche de cama se refiere de la siguiente forma, y me gustaría que allí abundaran tanto la doctora Alejandra Espinosa como la doctora Teresa Ambriz sobre esta última pregunta con todos nuestros invitados que estuvieron en este evento, y se refiere de la siguiente forma. ¿Un segundo servicio es útil para romper el ciclo de vida de la chinche? Definitivamente sí. Recordemos que si nosotros estamos haciendo un tratamiento, ya sea físico o químico, seguramente vamos a estar controlando tanto a las ninfas como a los adultos. Pero recordemos que el huevecillo puede estar lo suficientemente escondido, o cualquiera de los métodos que nosotros utilicemos en el control, pues no lo va a afectar. Entonces, seguramente vamos a tener reinfestaciones, y es importante que esto se notifique a nuestro cliente, explicándole el ciclo biológico de la chinche. Esto también va a demostrar ser más profesional en nuestro trabajo. Seguramente nuestro cliente también va a confiar en nosotros cuando sabe que nosotros estamos mostrando conocimiento. Entonces, definitivamente sí se tiene que programar una segunda aplicación, y dependiendo también de la infestación, muchas veces del tamaño de la infestación se tienen que hacer varias aplicaciones posteriores a la primera. ¿Cuántas? Pues les vuelvo a repetir, depende de la infestación. Y obviamente, insisto, si nosotros hacemos una buena inspección, seguramente el número de aplicaciones posteriores también va a disminuir. Los tratamientos de chinche requieren de tiempo, requieren que lo hagamos muy minuciosamente. Entonces, aquí yo les pediría que cuando programen un servicio de control de chinches, no escatimen en el tiempo en que van a estar haciendo ese tratamiento. Puede llevarse 2 horas, 3 horas, simple y sencillamente hacer la inspección. Así es, y también aquí los criterios, ¿no? Porque depende de cómo trabaja cada empresa de control de plagas. A algunas empresas les gusta mucho utilizar expulsores basados en el efecto de repelencia de piretroides o de piretrinas. El punto es que lo que pueden ocasionar es una migración de adultos y de ninfas hacia otras áreas de la casa, o si se trata de hotelería, hacia otras áreas, ¿no? Entonces, a veces la repelencia quizá no es la mejor estrategia, aunque sí es muy espectacular con el cliente el mostrarle la cantidad de chinches que están saliendo de grietas y hendiduras. Pues hay que considerar también estos criterios, si es hotelería, si son departamentos, si es una casa habitación que está aislada de otras. Ahí es donde tenemos que jugar o no con repelencia. Y en el caso de productos que no tienen repelencia, como nuestros microencapsulados, y obviamente Demanduo, que es una mezcla con un neonicotinoide, que es el diametoxan, bueno, pues ahí estamos evitando esa migración de adultos y ninfas hacia otras áreas, porque se quedan en sus áreas y sin darse cuenta que están siendo intoxicadas con nuestros productos, ¿no? Y lo que dice la doctora Alejandra en cuanto a reaplicaciones, y sobre todo en protocolos de calor, es muy importante considerar que cuando se hacen estrategias con vapor o con calor seco o con frío, con mucha frecuencia hay que repetir a periodicidades semanales para ir cortando el ciclo de vida de chinche de cama. Entonces, chinche de cama se trabaja muy diferente al control de otros insectos, ¿no? Sí, solamente recordarle que pues pueden ser muchos los tipos de tratamiento que nosotros vamos a realizar. Como también les comentábamos hace un ratito, también está muy relacionado con la residualidad de los productos, la metodología de control. Entonces, a veces esto nos puede complicar mucho el control y las veces que tenemos que repetir. Con esto estamos concluyendo esta fase de preguntas y respuestas. Y por supuesto que fueron muy participativos nuestros asistentes, ¿no, Ale? Ahora sí que tuvimos bastante ahí participativos. mucha participación. Sí, Gracias. como vemos, pues creo que el tema da
para más y pues próximamente estaremos informándoles más cursos. Ahora sí que fue una buena experiencia con nuestros clientes que estuvieron conectados. Hay una muy buena parte del webinar y que pues también nos enriquecen, nos retroalimentan con sus comentarios y preguntas. Muchas gracias. Seguimos en contacto. Muchas gracias a todos. Que estén bien. Nos Chao. vemos en la próxima. Bye.